Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios de los anticonceptivos y lo que realmente nos ayuda a perder un poco de miedo a tantos mitos y tantas cosas que nosotros oímos y vemos, y a veces hasta las mismas historias de las pacientes nos intimidan a nosotros en cuanto al uso de los anticonceptivos. A veces llegan con historias que quizás no tienen absolutamente nada que ver con el efecto de los anticonceptivos, y como estaba diciéndole al equipo de Abbott anteriormente, realmente los anticonceptivos combinados, los orales combinados, son tan nobles que no deberíamos estar con tanto temor, y tampoco deberíamos transmitirle ese temor a nuestros pacientes. Al parecer tenemos situaciones como siempre pasa. Bueno, en el inicio yo quería hablarle de una persona que le tenía una foto, vamos a ver si llega la foto en algún momento, que fue un científico, químico, ingeniero sueco. Él fue un hombre muy conocido, muchos de nosotros, no, todos hemos escuchado su nombre, todos hemos escuchado algo sobre su historia, pero tiene una peculiaridad: era un hombre muy inteligente, muy dado a la ciencia, muy dado a la química, y le apasionó mucho la nitroglicerina. Y cuando él bueno, ya le dije quién era. Bueno, primero dar las gracias a la directiva de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología por permitirnos estar aquí, a Abbott por la invitación, como ya dije previamente. Entonces, los beneficios de lo creado. Este hombre era un científico inventor y crea la dinamita. Él siente una fascinación por la nitroglicerina porque su familia trabajaba en minería y él quería optimizar la minería porque de ahí dependía. Y cuando este hombre se encuentra con la nitroglicerina, empieza a buscar la manera de cómo hacer un compuesto que estabilizara la volatilidad de la nitroglicerina y que pudiera llevarla a los lugares sin temor a explosión y que pudiera entonces tener un efecto adecuado para el uso en la minería. Pero ¿qué sucede? Como muchas cosas, y como vamos a ver hoy en nuestra exposición, a veces nosotros tenemos cosas que fueron creadas o que hemos creado o que se crean y que son utilizadas no necesariamente para lo que fueron creadas, y es el caso de los anticonceptivos. La nitroglicerina o la dinamita empezó a ser utilizada como armamentos poderosos, lo que llevó a que estas personas, esta familia también se hiciera de mucho dinero. Esto llevó a muchas críticas a ellos, por lo que él decidió, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando avanzado en su vida y cómo la gente lo percibía, decidió donar su dinero para que se creara una fundación para entonces crear lo que hoy conocemos como el Premio Nobel, que se da en el área de medicina, se da en el área para la paz también, Premio Nobel de la Paz, que es el más conocido, en química, literatura, física, y otra institución acuñó esos premios, y también hay un premio en honor a él que también es sobre economía. En el día de hoy nosotros vamos a ver la agenda del día. Tenemos la breve historia de los anticonceptivos, la evolución de los anticonceptivos, el mecanismo de acción de estos y el beneficio no anticonceptivos de los anticonceptivos. En cuanto a la historia de la evolución, nosotros tenemos que podemos encontrar documentos en papiro que hablan de tan lejanos como años 1850, 1950, 1550 antes de Cristo, en el que ya habían prácticas sobre la anticoncepción. ¿Qué es la anticoncepción? La anticoncepción no es más que las técnicas que podemos utilizar para tratar de tener relación sexual, disfrutando del placer que refiere la relación sexual, pero no tener un embarazo. Eso es lo que se busca con la anticoncepción, básicamente. Ahí se originó
todo lo que es la anticoncepción realmente. Entonces nosotros vemos cómo se utilizaba en esos tiempos hasta excremento de cocodrilo luego de la relación sexual para tratar de que no haya embarazo. También se pensaba que la mezcla de miel con hojas de acacia machacadas y puestas en un papiro y se le introducía a la mujer por 2 o 3 meses también iba a hacer que esta mujer no quedara embarazada. Imagínense ustedes cuántas situaciones que usted le dijera a una persona que tenía que ponerse excremento de cocodrilo, que tenía... No, en todos lados no hay cocodrilo. O sea, el que no tenía un cocodrilo en el patio, como pasa en Florida, usted se embromó, iba a quedar embarazado todos los años. Eso era terrible. Entonces, gloria a Dios por los anticonceptivos, gloria a Dios por la farmacéutica que inventaron todos estos anticonceptivos y han hecho que nosotros podamos tenerlos a la mano y también las pacientes. También podemos ver que tenemos el método de O'Higgins-Knaus, que es el mismo método del ritmo. Este método Theodor Hendrick en 1905 fue el que dijo, la mujer ovula una sola vez en el mes. Ese fue el que arrancó, ovula una sola vez en el mes. Luego O'Higgins dijo en 1920, la mujer ovula 14 días antes de su menstruación. Y ya después Knaus pues fue terminando de recopilar datos para poder entonces llegar a lo que hoy conocemos como el método del ritmo. Esta es breve historia de la evolución, porque si ustedes quieren mucha historia de los anticonceptivos, tenemos al maestro Parada, que es experto en historia de los anticonceptivos. El primer anticonceptivo que nosotros pudimos ver en la historia, yo no lo vi porque yo no estaba vivo, era el Enovit. El Enovit fue creado en 1957 para la disfunción menstrual, para sangrados uterinos anormales, pero con el tiempo, en 3 años, ya se había visto que era un medicamento que podía usarse para anticoncepción, que las personas que lo utilizaban no quedaban embarazadas y entonces por eso pasó a ser un anticonceptivo. Fue creado por Gregory Picknus en ese tiempo. Gracias a los estudios que fueron con anterioridad realizados en 1898 por Johann Baer, él descubrió el mecanismo, descubrió el estrógeno, la progesterona, o sea, pudo entender parte de lo que era el mecanismo, cómo funcionaba esto y cuáles eran las hormonas que interferían en la ovulación y en todo esto. Y esto pudo hacer que entonces se crearan medicamentos como el Enovit y todo lo que nosotros podemos ver hoy en día. El descubrimiento de esto no solo nos llevó a este tipo de medicamentos, sino que ha permitido que el comercio y las farmacéuticas puedan desarrollar medicamentos, siempre tratando de pensar en la salud de la mujer, que esto pueda ser utilizado por el tiempo que ella lo necesiten sin causarle un problema real. Entonces, los anticonceptivos orales en dosis estándar de hoy en día contienen muy baja carga de estrógenos u hormonales. Y se trata de esto, como dije, para que puedan tener una mayor seguridad en su salud y puedan utilizarla sin ningún tipo de temor. En cuanto a la importancia de los anticonceptivos, podemos ver que en este estudio que fue publicado en el 2010, pero es un estudio de larga data, una cohorte larga que comenzó 50 años antes. Fue publicado en el British Medical Journal por Hanford y colaboradores, y en inicio habían 46.112 de las mujeres que eran observadas. Hasta 39 años tiene o sea, fue un estudio que comenzó y ya tenía 39 años cuando fue publicado. El estudio iba corriendo y todavía al día de hoy, todavía estas pacientes o las pacientes que van entrando y enrolándose en este estudio siguen siendo estudiadas, lo que nos da una seguridad en este estudio, agrega el conocimiento que se tenía el hecho de que la utilización del anticonceptivo, que ya se sabía oral, no se asociaba a un aumento de riesgo en la muerte de la mujer, lo que nos ayuda a nosotros. No podemos tener tanto temor en que la mujer va a tener tantos problemas. Hay mujeres, evidentemente, que no cualifican para anticonceptivos y eso está muy claro. Mujeres que ya tienen historia de tromboembolismo,
mujeres que son fumadoras, que son obesas, que tienen cardiopatías. Esas pacientes nosotros tenemos que clasificarlas y esas pacientes sabemos que no podemos darle anticonceptivos, pero luego de ahí, con una historia clínica, nosotros podemos avanzar ya, teniendo en cuenta el seguimiento que debemos de darle a estos pacientes. Los anticonceptivos, según la OMS, esto fue en el 2018, la OMS declara que los métodos anticonceptivos hoy en día constituyen un importante motor para la planificación familiar y el poder de decisión y repercute directamente en la salud y el bienestar de la autonomía de la mujer, así como el desarrollo sostenible de la comunidad. Ya no solo se habla de reducir y planificar los embarazos, sino de disminuir la mortalidad infantil e incluso las infecciones de transmisión sexual al usar métodos de barrera. A pesar de esto, es un derecho al que no toda persona puede optar, ya sea por razones económicas, religiosas o culturales. Aún queda mucho camino por recorrer en lo que respecta a cubrir las necesidades de los anticonceptivos para muchos países. En cuanto a los métodos más utilizados, nosotros podemos ver que los anticonceptivos orales siguen siendo el método más utilizado como método que no es definitivo. La esterilización quirúrgica, como vemos aquí, está por encima de él, pero no es un método definitivo y tampoco es lo que se utiliza para todas las mujeres. La mayoría de las mujeres que están en edad fértil no van a prepararse en un primer embarazo, casi siempre van a esperar a una edad considerable o a una cantidad de hijos que ya ellos hayan pensado tener pautados con su pareja y todo esto. Entonces el anticonceptivo oral sigue reinando como el que se utiliza para lo que es la anticoncepción, lo que nos deja a nosotros la certeza también de que es un método muy utilizado, que es el más utilizado, el que es más seguro, el que las personas le tienen más confianza y el que menos problemas nos trae también. Los anticonceptivos orales tienen solamente un 0.3% de falla de embarazo por cada 100,000 mujeres que lo utilizan correctamente. Esto sube a un 9% si no es utilizado correctamente durante ese año. Y tiene una adhesión de un 67%. Esta adhesión sí puede cambiar o puede ser mayor en otros métodos como el dispositivo intrauterino o como el Implanon, porque son métodos que son menos molestos en el sentido de que no tienen que estar tomándoselo todos los días, y las pacientes que les gusta ese tipo de método, pues entonces tienen mayor adhesión a esos métodos que escogen. En cuanto a las generalidades de los anticonceptivos, esto muchos de nosotros todos lo sabemos, inhiben la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, básicamente, por el hipotálamo. Esto inhibe la liberación de las hormonas hipofisiarias que estimulan la ovulación, y eso va a producir entonces que no haya una ovulación. Afecta el revestimiento del útero y hace que el moco cervical se espese, impidiendo que los espermatozoides entren hacia el útero y conquisten a los óvulos. Si se usan correctamente, los anticonceptivos orales son métodos totalmente efectivos, no tienen por qué fallar. Los anticonceptivos orales pueden iniciarse en cualquier momento de la vida de la mujer que lo necesite y puede durar hasta la menopausia. De hecho, muchas veces cuando nosotros no tenemos un medicamento disponible para el climaterio menopausia, recurrimos a los anticonceptivos, y esto está aprobado y es algo seguro en este momento también. Los anticonceptivos orales pueden ser una combinación hormonal de estrógeno y progestágeno y un progestágeno solo. En cuanto a las progestinas y los estrógenos, tenemos aquí que las progesteronas pueden ser los derivados de los pregnanos y también los nortestosterona. En cuanto a los estrógenos, tenemos que la mayoría de los anticonceptivos orales combinados contienen de 10 a 35 microgramos, los que tenemos hoy en día, ¿verdad? Tienen de 10 a 35 microgramos, y esto va a ser una selección dependiendo de la paciente y dependiendo de la tolerancia de la paciente a este tipo de medicamentos. Nosotros vamos a escogerlo y vamos a ir viviendo esa etapa con ellos. Esta dosis se considera baja. Los anticonceptivos orales de baja dosis en general son preferibles a los de altas dosis, que son 50 microgramos. En cuanto a estrógeno se refiere, la baja dosis parecen igualmente efectivas y tienen menos efectos adversos.
tienen mayor incidencia de sangrado vaginal, por lo que hay muchos pacientes que ustedes ven que nosotros tenemos con spotting o con sangrados intermenstruales y tenemos que volver a una dosis mayor de estrógeno. Eso es algo que nosotros tenemos que manejar, pero probar con las pacientes. Mientras menos cantidad de estrógeno podemos suministrar a la paciente, más seguridad le estamos dando a la paciente y menos probabilidades tenemos de que la paciente abandone su método anticonceptivo y que pueda tener muchos beneficios al respecto. No solamente la anticoncepción, sino otros. Se puede utilizar valerato de estradiol en algunas combinaciones en lugar del etinil-estradiol, y todos los anticonceptivos orales combinados tienen eficacia similar. La tasa de embarazo después de un año, como ya dijimos, es de apenas en 100,000 mujeres en un 0.3% con un uso perfecto y aproximadamente un 9% con un uso que no sea perfecto. Entonces, en cuanto a las progesteronas, nosotros podemos también ver el tipo de progesterona, los tipos de progesteronas aquí y cómo nosotros las tenemos presentes en el mercado. Y la selección de la progesterona, ahí sí va a depender de lo que queremos lograr con la paciente. Que sea más antiandrogénica, menos antiandrogénica, qué queremos lograr con la paciente. Entonces ahí nosotros decidimos qué combinación vamos a tomar la paciente. Si estamos inclinándonos a la dismenorrea, al síndrome premenstrual, al trastorno disfórico premenstrual, al sangrado uterino anormal, nosotros vamos a poder ayudarnos con la progesterona y elegir adecuadamente lo que nosotros queremos para nuestra paciente y asimismo llevarle ese mensaje a ellos. En cuanto a los beneficios no anticonceptivos de los anticonceptivos, esto es algo sumamente interesante, porque los anticonceptivos no solamente los estamos utilizando nosotros. Muchas veces nos llegan ya las pacientes con métodos anticonceptivos utilizados por los mismos dermatólogos. Ya ellas llegan con la planificación familiar. No lo están haciendo para eso, pero ya están planificadas porque tienen su tratamiento para el acné o para lo que el dermatólogo quiera hacer. De hecho, hay tratamientos que obligatoriamente el dermatólogo tiene que o mandar a la paciente al ginecólogo a ser planificada o no puede utilizarlo por la alta posibilidad de teratogenicidad. Entonces los anticonceptivos orales tienen beneficios de salud importantes. Los anticonceptivos orales y combinados de alta y baja dosis disminuyen el riesgo de cáncer de endometrio en un 60% de al menos 10 años de uso, un 60%. Cáncer de endometrio es disminuido en un 60% en pacientes que duran 10 años. Doctor, ¿y cuánto tiempo yo puedo usar los anticonceptivos? Ya yo tengo 3 años, ya yo tengo 5 años, pero que esto me va a dejar estéril. Todos los mitos que nosotros escuchamos sobre la anticoncepción, que sabemos que la anticoncepción, en vez de dejar a una paciente estéril, y ayer estaba hablando sobre un caso muy interesante con la doctora Tie, de una paciente que estaba bajo anticoncepción, deja la anticoncepción, aparentemente, lo que ella ha concluido, la paciente quedó embarazada al dejar la anticoncepción, pero cuando la paciente intenta rápidamente tener su segundo bebé, no puede. Cuando le hace la antimuleriana está en el suelo. O sea, los anticonceptivos sí nos ayudan, no van a llevarnos a la infertilidad a una mujer. No hay un dato científico, y aquí lo puedo retar, no hay un dato científico, no hay un estudio científico que hable sobre infertilidad y los anticonceptivos. No lo hay. Si ustedes lo encuentran, pues se lo agradecería para que nos cuenten. Pero estamos hablando de los anticonceptivos orales, no hay ese efecto de infertilidad en los pacientes por el largo uso de este medicamento. El que más se asemeja es la medroxiprogesterona. Con el uso prolongado puede durar hasta un año la paciente o un poco más sin poder quedar embarazada luego de dejar su uso. Aquí me dice la doctora Cabreja que sí, que eso es así. Entonces no lo hay, todo lo contrario. Es más, en los procesos de reproducción asistida tienen que usar anticonceptivos para poder llegar a crear los ciclos a las pacientes adecuados para poder llegar a la in vitro. Entonces no podemos estar transmitiendo un temor errado a las pacientes sobre los anticonceptivos. Tenemos que cambiar esos cassettes. Entonces dijimos, cáncer de endometrio lo protege o lo reduce en un 60% después de al menos 10 años de uso. El cáncer de ovario en alrededor del 50% después de 5 años de uso. Y el 80% después de 10 años de uso de anticonceptivos. Riesgos de quistes ováricos funcionales, que muchos de nosotros
ha tratado muchos quistes o pacientes que tienen tendencia a hacer quistes funcionales. Nosotros la tratamos con anticonceptivos. Eso lo hemos vivido todos, pero sí, hay datos científicos que apoyan todo ese uso, que a veces mucha gente lo hace empírico o porque lo escuchó de alguien o porque alguien le dijo, pero sí tenemos datos científicos sobre eso, y esto son beneficios de los anticonceptivos que no son anticonceptivos. También tumores benignos de ovario, son disminuidas la incidencia de ellos por el uso de anticonceptivos. El sangrado uterino anormal, ¿quién de nosotros aquí presente no ha solucionado un sangrado uterino anormal que nos tiene la cabeza explotando porque ya no sabemos qué más vamos a hacer y los anticonceptivos nos salvan la campana? También, como ya dijimos, la dismenorrea, el síndrome premenstrual, el trastorno disfórico premenstrual, esas pacientes que todavía no tienen un diagnóstico de endometriosis, que no tienen quizás la posibilidad de llegar a un diagnóstico en ese momento y no están buscando un niño en ese momento. Usted le pone un anticonceptivo adecuado, probablemente con Dienogest, y usted está haciéndole un favor a esa paciente. Usted está tratando, probablemente disminuyendo la probabilidad de que esa endometriosis siga avanzando, y usted está haciendo un tratamiento. O sea que realmente nosotros podemos confiar un poco más en estos medicamentos. El trastorno benigno de las mamas también puede disminuir, todo lo contrario a lo que se piensa. Claro, vuelvo y repito, la tecnología de los anticonceptivos ha ido modificándose en manera en que menos cantidad de hormonas para que pueda haber una mejor salud para la mujer. Y también reduce el riesgo de la salpingitis, que es tan grave para las personas que trabajan con fertilidad. En resumen, señores, nosotros podemos ver que toda combinación de estrógeno y progestágeno de los anticonceptivos orales son igualmente eficaces. Que las formulaciones, como les dije en el primer punto, los progestágenos los vamos a elegir nosotros dependiendo de la paciente y de lo que queramos lograr con ellas. Aparte de que la estamos planificando, pudiéramos estar solucionándole otras situaciones a la paciente que ya nosotros hemos visto o analizado en su récord. Formulaciones con baja dosis de estrógeno se prefieren porque tienen menos efectos adversos. Recordar que estas pueden causar más sangrados, más spotting. Eso ya usted lo maneja con su paciente y le sube la dosis de estrógenos, perdón. La progestina solo puede causar sangrados irregulares. También hemos vivido eso. No todas las pacientes que usted usa una progestina sola va a tener amenorrea. No todas son así. Muchas lamentablemente causan muchos sangrados, que nosotros debemos de darle su tiempo primero para y orientar a la paciente para que se la tome adecuadamente todos los días a la misma hora, para poder descartar esa posibilidad de sangrado uterino anormal o que sea causado por el medicamento. Las mujeres pueden tomar anticonceptivos orales, como dijimos, hasta la menopausia, si no tienen ningún tipo de contraindicación. Si empieza alguna contraindicación, entonces no podemos hacerlo. Y la combinación de anticonceptivos orales aumenta el riesgo de trastornos tromboembólicos. Señores, en de 2 a 4 veces. Pero ustedes recuerdan en cuánto lo aumenta el embarazo. ¿Qué es lo que se busca con la anticoncepción? Básicamente, no quedar embarazada. Y el riesgo que aumenta un anticonceptivo en los primeros meses de uso es 2 a 4 veces lo aumenta. El embarazo lo aumenta 65 veces. Entonces, tenemos miedo de ponerle un anticonceptivo por el riesgo de tromboembolismo, pero la paciente queda embarazada y tiene mayor riesgo de tromboembolismo, de efectos trombóticos. Los anticonceptivos orales no aumentan el riesgo global de cáncer de mama y disminuyen el riesgo de cáncer de ovario y cáncer de endometrio. Antes de prescribir los anticonceptivos orales se requiere una historia clínica detallada, y cada paciente usted la va a seleccionar dependiendo de lo que usted vea con su paciente y la paciente necesite. Muchas gracias.